Miloni, soy climatóloga de la Universidad de Buenos Aires y en esta clase vamos a hablar acerca del cambio climático, una introducción al cambio climático con una fuerte perspectiva de qué significa el cambio climático para las ciencias del clima, para las ciencias de la atmósfera. Entonces, el recorrido de los temas sobre los cuales vamos a ir hablando, en principio haremos una definición para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático y además un estado de situación, dónde estamos ahora parados con respecto a los cambios en el clima. El segundo punto acerca del cual vamos a hablar es por qué el clima está cambiando, cuáles son las causas que están forzando los cambios que estamos observando actualmente, aquellos que proyectamos que pueden suceder en el futuro. El tercer punto será avanzar a entender por qué es una cuestión importante, por qué estamos hablando del cambio climático, no solo a nivel académico en las clases, pero también en los medios de comunicación, a nivel político, en tomas de decisiones, en las redes sociales. El cuarto punto es avanzar un poco ya hacia el futuro, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde podemos ir, cuáles son aquellas acciones que se están tomando, mirando qué es lo que está pasando, pero sobre todo qué es lo que puede suceder. El quinto punto será empezar a ver cuál es ese espacio de soluciones posibles, qué es lo que podemos hacer frente al cambio climático. Y entonces arranquemos con lo primero que les decía, que es la definición, ¿sí? ¿Qué es el cambio climático? Para después avanzar hacia cuáles son aquellos cambios que ya estamos observando. Entonces, ¿cómo definimos el cambio climático? Y lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es una definición propuesta por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es mayormente conocido por su sigla en inglés, IPCC. Este panel fue creado, como dice su nombre, por los gobiernos en 1988, pero bajo un paraguas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial, con un fin específico que era el de ofrecer a los tomadores de decisión, al público en general, a científicos, tal vez no expertos en cambio climático, cuál era el estado de situación con respecto al clima, cuáles podían ser las perspectivas también acerca del clima futuro y qué consecuencias estaba teniendo y qué riesgos implica el cambio climático. Entonces, de esta forma, este panel acordó la definición que tienen en pantalla, y es que el cambio climático es una variación que es significativa del clima. Cuando hablamos de significancia, quiere decir en términos estadísticos, donde lo que va cambiando es el valor medio de una variable, por ejemplo, el promedio de la temperatura a lo largo de los años, pero también se modifica su variabilidad, y esto hace referencia a que cambian los extremos. Si hablamos de la temperatura, por ejemplo, la ocurrencia de valores más altos y que puedan dar lugar, por ejemplo, a ocurrencia de olas de calor, o los valores muy fríos, que podrían estar vinculados a olas de frío, o la precipitación, no solo hace referencia a que la lluvia progresivamente puede aumentar o disminuir en un lugar, sino que también esta definición involucra la modificación en los extremos de la precipitación y lo mismo de cualquiera de las otras variables que definen el estado del tiempo meteorológico en un lugar. Y lo otro que incluye esta definición tiene que ver con el tiempo y dice que estas variaciones tienen que perdurar durante el orden de algunos decenios. Por lo tanto, para poder afirmar que el clima está cambiando en una determinada región o a nivel global, lo que miramos entonces es cómo se modifican los promedios de la temperatura, de la lluvia, los extremos de estas variables en el orden de algunas décadas. Y esa cantidad de décadas que miramos pueden ser 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas. Ya con esos lapsos de tiempo podemos identificar cambios en el clima. Pero una de las cuestiones también importantes que esta definición no dice es cuáles son las posibles causas de estas variaciones, lo cual es una cuestión importante,
porque no discrimina el análisis del cambio climático en que sí se puede deber a fenómenos naturales, como vamos a ver un poco más adelante, o a fenómenos humanos, sino que es la definición más amplia que podemos tener acerca de cómo podemos referenciar, cómo podemos entender qué es el cambio climático. Entonces, para ver dónde estamos parados ahora con respecto a la evolución de la temperatura promedio de la Tierra, por ejemplo, el gráfico que ustedes están viendo en la pantalla muestra lo que son los desvíos o las diferencias de la temperatura de cada año con respecto a la temperatura promedio entre 1850 y 1900. Este periodo de 51 años es lo que nosotros llamamos el periodo preindustrial. En este gráfico, por un lado podemos ver curvas de distintos colores y es porque provienen de o fueron construidas a partir de distintas fuentes de información, bases de datos que son diferentes y que también nos ayudan a dar robustez a la afirmación que podemos extraer de este gráfico, y es que la temperatura de la Tierra está aumentando, que el planeta se está calentando. Y no solo se está calentando, sino que particularmente desde mediados del siglo XX en adelante, esta tendencia al aumento de la temperatura del planeta se está dando de una forma acelerada. Si miramos también en términos de décadas y calculamos el promedio de la temperatura de la década entre 2011 y 2020, lo que obtenemos es que es la década más cálida de la que tenemos registro. Los registros, como ustedes ven, empiezan en 1850. Por lo tanto, son muchas las décadas que tenemos hacia atrás, y la última década evaluada entre 2011 y 2020, como yo les decía, es la más cálida de todo el registro y alcanzó un valor de 1,1 grados centígrados de calentamiento respecto de ese promedio del periodo preindustrial. Este valor de 1,1 grados centígrados es importante que lo mantengamos presente en la memoria para lo que vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero una de las cuestiones centrales cuando hablamos de cambio climático y de calentamiento del planeta es entender también que ese aumento de la temperatura no se distribuye de una forma homogénea sobre toda la superficie de la Tierra, sino que son algunas regiones del planeta que se están calentando más que otras regiones, y eso se ve en el mapa que ustedes tienen en pantalla, donde están los colores rojos más intensos, indican las zonas donde esa tendencia al aumento de la temperatura se está dando de una forma más marcada, de una forma más acelerada, mientras que en algunas regiones, donde ustedes ven colores celestes, indica que en esas zonas hay una tendencia leve al enfriamiento. Pero si volvemos ahora a evaluar lo que tiene que ver con el calentamiento, lo que vemos es que el máximo aumento de temperatura la tenemos en la región del Ártico, lo que son las latitudes más altas en el hemisferio norte, mientras que el resto de las regiones continentales también se están calentando, y a diferencia de lo que pasa con los océanos, lo que vemos es que los continentes es donde ese aumento de la temperatura es más significativo, lo cual también es una cuestión importante porque es precisamente sobre las regiones continentales donde vivimos las personas, desarrollamos nuestras actividades, y por lo tanto es donde vemos que mayormente se están sufriendo estas consecuencias del aumento de la temperatura. Y solo en algunas regiones oceánicas donde hay una leve tendencia a la disminución de la temperatura, ustedes podrán ver que hay unas cruces superpuestas, y eso lo que nos está diciendo es que esos cambios en la temperatura todavía no son robustos en términos significativos, lo que es lo mismo, todavía tenemos que tomarlos de alguna forma entre comillas, porque no es que necesariamente podamos decir que los océanos del sur se estén enfriando, sino que por ahora están mostrando una tendencia, pero que no alcanza a tener la robustez estadística necesaria para poder afirmarlo en una forma contundente. Pero bueno,
El primer mensaje que podemos extraer de estos resultados acerca de qué está pasando con la temperatura en la Tierra es que claramente el planeta se está calentando, pero con esta cuestión importante que no hay que perder de vista, y es que ese calentamiento se está distribuyendo de una forma que es asimétrica, que por lo tanto nos va a ayudar a entender por qué las consecuencias del cambio climático también muestran asimetrías. El nivel del mar también está ascendiendo, como muestra este gráfico. Fíjense que arranca en la década del 90 a partir de información satelital disponible, y claramente vemos esta tendencia que en promedio los océanos estén alcanzando niveles más altos, están ascendiendo a razón de 3.3 milímetros por año en respuesta al derretimiento del hielo continental que escurre hacia los océanos, y eso contribuye entonces al aumento del nivel, pero también porque los océanos se están calentando, y cuando el agua se calienta se expande, ocupa más volumen, y eso es el segundo componente que nos ayuda a entender por qué el nivel del mar es cada vez mayor sobre las costas. La lluvia también se está modificando, y eso es lo que muestra este gráfico. En aquellas regiones que ustedes ven en color verde son las zonas del planeta donde la lluvia ha estado aumentando desde comienzos del siglo XX hasta ahora. Los colores amarillos y marrones indican donde la lluvia estuvo disminuyendo. Y en particular, de nuevo, donde tenemos cruces, indica que esos cambios todavía no son robustos en términos estadísticos. Si miramos un poco más en detalle Sudamérica, América Central, la región de América Latina, claramente vemos en el sudeste de Sudamérica, en un área que se corresponde muy bien con lo que es la Cuenca del Plata, una de las zonas del mundo donde más ha estado aumentando la lluvia. Ese aumento de la lluvia, fíjense que es significativo, no tenemos prácticamente cruces superpuestas. Tenemos otras regiones también dentro de América Latina con esta variabilidad, donde la lluvia ha estado aumentando, pero que también aparecen tendencias a la reducción de la precipitación, pero que en todos los casos son todavía menos robustas que lo que pasa en la Cuenca del Plata. En particular, si miramos la región de los Andes y los Andes centrales y la zona de la Patagonia, fíjense que ahí se identifican también colores amarillos y marrones que muestran este contraste de la Cuenca del Plata con una tendencia a más lluvia, mientras que hacia el oeste y hacia el sur hay una clara tendencia a la retracción en la precipitación. Pero como yo les decía, la definición de cambio climático involucra no solo los promedios, como vimos recién, del nivel del mar, de la temperatura, de la lluvia, sino también los eventos extremos como olas de frío, olas de calor o lluvias intensas. ¿Qué pasa con estos eventos extremos en un contexto de cambio climático? Lo que sabemos es que se modifica su intensidad, y eso quiere decir que, por ejemplo, las olas de calor están alcanzando umbrales de temperatura cada vez más altos. También cambia su extensión espacial, y tenemos fenómenos que abarcan superficies mayores, afectando por lo tanto a mayor cantidad de población. Por ejemplo, cuando hablamos de olas de calor, se modifica su duración. En muchas regiones las olas de calor, por ejemplo, tienden a durar una mayor cantidad de días. Se modifica la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos. Por lo tanto, en un contexto de cambio climático, lo que esperamos es que los efectos con respecto a, o las consecuencias con respecto a la ocurrencia de estos eventos extremos, generen también impactos y riesgos que sean más severos o también más extremos. Pero es importante distinguir que la ocurrencia de un evento extremo del clima no necesariamente está asociado a la ocurrencia de un desastre. Nosotros decimos que un evento extremo desencadena un desastre cuando el sistema que está sufriendo
este evento, ya sea un sistema natural como un humedal o un sistema humano como una ciudad o una obra de infraestructura, no es capaz de soportar estos efectos adversos del evento extremo. Eso significa que se superó el umbral de tolerancia que tienen estos sistemas frente a la ocurrencia de alguno de estos tipos de eventos, como yo decía, de ola de calor, pero también podría ser una sequía o una lluvia muy intensa. ¿Qué estuvo pasando con los eventos extremos cálidos, estos que vinculamos precisamente con las olas de calor? Y este gráfico que ustedes están viendo, donde las distintas regiones y continentes se representan a partir de hexágonos y hexágonos que se van uniendo. A la izquierda lo que tenemos es el continente americano, y fíjense que lo que dominan son los colores rosas, y eso significa que los extremos cálidos han estado aumentando en la mayor parte del planeta, en la mayor parte del territorio continental. Las únicas excepciones son las regiones que ustedes ven en gris o con un rayado. Pero de nuevo, si miramos más en detalle hacia nuestra región, Sudamérica, América Latina, prácticamente salvo en la Patagonia, en el resto de las regiones los extremos cálidos han estado aumentando de una forma significativa. Por lo tanto, para resumir un poco qué es lo que sabemos que ha estado pasando con respecto al cambio climático, estas amenazas que está imponiendo el clima con respecto a la modificación de sus parámetros, lo que sabemos es que la temperatura estuvo aumentando, pero que también estuvieron aumentando los extremos cálidos, que esto lleva a un proceso de derretimiento de los hielos. Tenemos una retracción generalizada de glaciares y de el hielo en general. El nivel del mar está ascendiendo como consecuencia del derretimiento del hielo y del aumento de la temperatura cuando los océanos se calientan, y que la lluvia vimos que también está cambiando, no solo en sus valores medios, lugares donde está lloviendo más, lugares con una tendencia a que llueva menos, sino que también lo que tenemos son cambios en lo que tiene que ver con los eventos extremos, que dan lugar a inundaciones en algunas regiones, sequías en otras zonas del planeta. Por lo tanto, el segundo mensaje es que los cambios que está mostrando el clima los vemos en todos los componentes del sistema climático, lo vemos en los océanos, lo vemos en la atmósfera, lo vemos en cómo está afectando los hielos, pero que también está afectando todas las regiones del planeta. Sabemos que no hay ningún lugar en la Tierra que no esté siendo impactado de alguna forma por el cambio climático. Entonces, ¿por qué se están produciendo estos cambios en el clima? Y este conjunto de posibles causas del cambio climático nosotros lo llamamos forzantes, porque el clima es el resultado de las interacciones que se dan entre los 5 componentes del sistema climático que ustedes están viendo en la pantalla: la atmósfera, los océanos y todo el agua, todo el agua que tenemos en su fase líquida en el sistema climático, los ríos, los lagos, que conforman la hidrosfera, la criósfera, que es todo el agua, pero en su fase sólida, por lo tanto son los hielos, los glaciares, la nieve, la biosfera, que son los seres vivos, la litosfera, que es el suelo, y el clima es el resultado de la interacción entre estos 5 componentes. Por ejemplo, intercambian energía y masa a través de los procesos de evaporación y de precipitación, pero también el clima es el resultado de qué pasa con este conjunto de forzantes que yo les decía, que pueden ser de origen natural, y ahí aparecen procesos astronómicos y geológicos que pueden introducir cambios en el clima, cambios en la energía que emite el Sol, que tiene un ciclo de aproximadamente 11 años, a través de los cuales se emite más o menos energía, pero también cambios en la geometría del sistema solar, de la forma que describe la Tierra alrededor del Sol, en ese movimiento de traslación, que es una elipse que se hace más o menos alargada. Eso es lo que llamamos la excentricidad. Cambios en la inclinación del eje de la Tierra con respecto a esa elipse que describe en el movimiento de traslación.
Pero también tenemos otras modificaciones naturales de origen geológico, como cuando hay una erupción volcánica y se incorporan las cenizas en la atmósfera, y eso lleva a procesos de enfriamiento temporario, porque esas cenizas de alguna forma impiden que llegue toda la energía del sol, por lo tanto la temperatura en la superficie desciende algunas décimas de grado, y procesos de deriva de continentes, procesos de creación de la orografía, pero que son estos dos últimos procesos muy lentos, ocurren en escalas de millones de años. Pero de este conjunto de causas naturales o posibles causas naturales de los cambios que estamos viendo en el clima, tenemos que tener presente que tanto las erupciones volcánicas que pueden ocurrir cada año, cada 2 años en algún lugar, o los cambios en la energía del sol que tienen un ciclo de 11 años, podrían ser responsables, mientras que los otros procesos astronómicos y geológicos que ocurren en escalas de decenas de miles de años a millones de años son muy lentos como para ser responsables de procesos que estamos diciendo que estamos viendo en escalas de 30 años, 40 años o 50 años. Pero también hay acciones humanas que pueden introducir cambios en el clima. Estas acciones humanas, por un lado, las agrupamos en aquellas que modifican la composición química de la atmósfera, por un lado, a través de la quema de combustibles fósiles, de petróleo, carbón, gas natural, que incorporan a la atmósfera gases y que por lo tanto ahí modifican su composición química. Actividades productivas que liberan, por ejemplo, metano a través de la ganadería, óxido nitroso a través de la agricultura, y la quema de los combustibles fósiles que incorporan mayoritariamente dióxido de carbono. Pero también tenemos procesos asociados a los cambios en el uso del suelo, a través de la deforestación, a través del crecimiento urbano, vamos cambiando, vamos reemplazando las coberturas naturales por otros usos, usos productivos como cultivos o materiales como cemento, asfalto, hormigón. Todo eso también introduce cambios en el clima porque modifican qué es lo que le pasa a la superficie cuando recibe energía del sol. Por lo tanto, el clima y los cambios que estamos viendo en el clima son el resultado de cómo el sistema climático que ustedes están viendo, estos 5 componentes, responden a estos forzantes externos de origen natural o de origen humano. ¿Y cuáles son estos gases que emiten las acciones humanas que modifican la composición química de la atmósfera? Mayoritariamente dióxido de carbono. Las 2/3 partes de los gases que se incorporan por acciones humanas son dióxido de carbono y en menor medida aparece el metano con un 16%. Los gases fluorados son un conjunto de gases que se usan para aplicaciones industriales, se emiten en un 11%, y finalmente el óxido nitroso con un 7%. Y cuando miramos más en detalle cuáles son esas actividades productivas y en qué medida contribuye cada una de estas actividades en la emisión de estos gases, lo que tenemos es que la generación de energía derivada de combustibles fósiles es responsable de la emisión del 73% de los gases responsables del cambio climático, particularmente, como vimos recién, por la emisión de dióxido de carbono, pero también actividades productivas, agricultura, ganadería, los cambios en el uso del suelo contribuyen en un 19% con la emisión de los gases que producen el cambio climático, los procesos industriales, particularmente la industria del cemento, con un 5% y los residuos con el 3% restante. Todos estos gases que se emiten producto de las acciones humanas, que son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, como veíamos recién, y gases fluorados, el resultado que dan es que intensifican o potencian el efecto invernadero natural que tiene el sistema climático, este fenómeno que ocurre en el sistema climático y que permite que la Tierra tenga un clima moderado, que haya con un promedio de temperatura del orden de 15 grados centígrados, con agua en estado líquido dentro de ese rango de temperaturas
templadas y que por lo tanto haya vida en el planeta tal cual la conocemos. Lo que hacen las acciones humanas a partir de incorporar mayor cantidad de estos gases que llamamos gases de invernadero es potenciar o intensificar ese fenómeno natural. Pero cuando hablamos de las emisiones y qué sector productivo incorpora gases en la atmósfera, también es importante mirar qué pasa hacia adentro de los países con respecto a las emisiones y cómo se comparan los diferentes países entre sí. Este gráfico que ustedes están viendo es una selección de algunos países que muestra la evolución en sus emisiones acumuladas de dióxido de carbono, ¿sí? Este gas de efecto invernadero que es el que estamos emitiendo en mayor cantidad. Claramente de este gráfico lo que vemos es que Estados Unidos es el país que históricamente más dióxido de carbono ha incorporado a la atmósfera y le sigue en orden de importancia, el segundo emisor es China. Y ahora sí, los otros 4 países que forman parte de este gráfico fueron elegidos de una forma más arbitraria para hacer una comparación incorporando 2 países desarrollados como Alemania y el Reino Unido y 2 economías en desarrollo como India y Argentina. Lo que vemos es que las contribuciones de tanto India y Argentina están por debajo, y particularmente Argentina bastante por debajo que la de los otros 5 países. Pero una de las cuestiones centrales para analizar este gráfico no solo es tener presente que Estados Unidos es quien más emitió, que China le sigue en orden de importancia, que tenemos países emergentes como India que muestran una tendencia bastante acelerada con respecto a sus emisiones. Alemania y el Reino Unido siguen creciendo en emisiones, pero de una forma más desacelerada. Argentina también muestra una tendencia al crecimiento, pero que tiene que ver con el momento, el tiempo en el cual estas emisiones se iniciaron. De ahí lo que vemos es que claramente los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, fíjense que iniciaron sus emisiones antes del siglo XIX, mientras que los países en desarrollo como China, India y Argentina, recién a mediados del siglo XX es donde empiezan a mostrar esta aceleración con respecto a sus emisiones. Y esta diferencia con respecto a cuando los países comenzaron a incorporar dióxido de carbono de la atmósfera, a forzar este cambio en el clima, es lo que se llama en las discusiones a nivel de Naciones Unidas, en los organismos multilaterales, las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos los países estamos emitiendo, incorporando dióxido de carbono en la atmósfera, pero algunos empezaron sus emisiones mucho antes, crecieron a costa de esas emisiones y del otro lado de la calle aparecen los países en desarrollo de alguna forma reclamando un derecho a continuar emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera para seguir creciendo, seguir desarrollándose. Por lo tanto, el enorme desafío es que si queremos frenar el cambio climático y necesariamente tenemos que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tendremos que buscar desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de estos gases. ¿Sí? Habrá que buscar estrategias, modelos de desarrollo que nos permitan crecer, pero sin que eso necesariamente esté atado a, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Y así es como estuvieron aumentando las concentraciones a lo largo del tiempo. Estos gráficos empiezan en 1985 hasta ahora. Y fíjense que ya en 1985, en la década del 90, se hablaba de cambio climático y pese a que ya sabíamos esta responsabilidad en las acciones humanas con respecto a las emisiones, las concentraciones siguen en franco aumento, ¿sí? De tanto dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, que son estos gases que se emiten en gran abundancia. Y hasta ahora
Fíjense que por un lado yo hablé de las emisiones de los países, de las acciones que emiten dióxido de carbono y otros gases, y recién les mostré gráficos de concentraciones. Entonces, para que quede claro qué significa emisiones, qué significa concentraciones, qué diferencia hay entre estos dos conceptos que aparecen permanentemente mencionados cuando hablamos de cambio climático, vamos a hacer un paralelismo con la atmósfera y suponer que nuestra atmósfera es una bañera y que los gases que estamos incorporando de alguna forma sería el agua que podríamos estar inyectando en la bañera, ¿sí? Por lo tanto, la atmósfera es nuestra bañera y supongamos que el agua que estamos incorporando la podemos asimilar a las emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, ese dióxido de carbono que se va acumulando en la atmósfera lo medimos en términos de concentraciones. Si vamos a nuestra bañera, sería lo mismo que medir el nivel del agua dentro de la bañera. Pero también, como toda bañera tiene un tapón, ¿sí? Un desagüe a través del cual podemos eliminar agua, en la atmósfera pasa algo parecido. Tenemos sumideros de dióxido de carbono. Esos sumideros que existen naturalmente en el sistema climático que remueven dióxido de carbono de la atmósfera son, por un lado, las plantas a través del proceso de fotosíntesis, pero también los océanos, que son el principal sumidero de dióxido de carbono, ya que este gas se disuelve en la superficie del océano y después por las propias corrientes oceánicas es transportado hacia grandes profundidades donde de alguna forma queda ahí almacenado. Entonces, durante cientos y cientos de años estuvimos en esta situación de equilibrio. Podíamos estar incorporando dióxido de carbono, pero teníamos sumideros que nos permitían de alguna forma removerlo. Pero con las acciones humanas en las que progresivamente estamos incorporando cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera y si los sumideros que tenemos ya no logran remover todo ese exceso de dióxido de carbono que estamos incorporando, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta o lo que es equivalente si estamos agregando mucho más agua de la que podemos sacar de nuestro desagüe, el nivel del agua dentro de nuestra bañera aumenta. Esto es lo que está pasando en la atmósfera. Estamos incorporando más de lo que podemos remover y por eso se está acumulando cada vez más dióxido de carbono, pero también los otros gases de efecto invernadero. Por eso decimos que el cambio climático es un problema acumulativo, porque estamos acumulando cada vez más gases de efecto invernadero en la atmósfera que no logramos remover a la misma velocidad en la cual los estamos inyectando. Y esto es lo que se traduce en lo que yo les decía antes, en la intensificación o en la potenciación del efecto invernadero. ¿Sí? Este proceso que está esquematizado con esas flechas que ustedes ven ahí, la energía que llega del sol, que atraviesa la atmósfera, llega a la superficie, el suelo se calienta, devuelve energía hacia el espacio a través de esas flechas rojas que ustedes ven, que es lo que llamamos la radiación infrarroja, y parte de esa radiación infrarroja escapa hacia el espacio, pero otra parte importante es absorbida por los gases que están en la atmósfera, estos gases de invernadero, que la devuelven hacia la superficie. Más gases de efecto invernadero, más energía de infrarroja absorbida y por lo tanto eso explica ese calentamiento progresivo del planeta. Y si volvemos ahora a esta discusión acerca de posibles causas, si miramos qué estuvo pasando con la temperatura, que es la curva que ustedes ven en rojo, que muestra la evolución de la temperatura observada y ese calentamiento que hablábamos hace unos minutos al comienzo de la clase, fíjense que con simulaciones, con modelos climáticos, modelos físico-matemáticos que resolvemos en grandes computadoras, podemos replicar cómo hubiera sido la evolución de la temperatura de la Tierra si solo respondía a estas causas naturales. Erupciones volcánicas son los cambios en la energía del Sol. Y el resultado que nos da es esa curva que ustedes ven en un color azul más claro, que es
cómo hubiera sido esa evolución y fíjense que no tiene ninguna tendencia significativa. Hubiéramos tenido años más cálidos, años más fríos, pero claramente esta curva que aparece por debajo, sin una tendencia, nos está mostrando que el planeta no se hubiera calentado si solo actuaban estos factores humanos. Solo podemos replicar el aumento observado de la temperatura cuando estos fenómenos naturales de erupciones volcánicas y los cambios en la energía del Sol le agregamos el efecto de incorporar mayor cantidad de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Por lo tanto, este gráfico que se deriva de esas simulaciones que yo les mencionaba con modelos son los que nos permiten establecer esa atribución o esta relación causa-efecto entre acciones humanas, quema de combustibles fósiles, pero también los cambios en el uso del suelo, con el aumento observado de la temperatura, particularmente, como se ve en el gráfico, desde 1950 en adelante. Por lo tanto, el tercer mensaje claro que tenemos con respecto al cambio climático es que la influencia humana es indudable. ¿Sí? No podemos explicar el aumento de temperatura sin considerar estos forzantes que resultan de acciones humanas. ¿Por qué el cambio climático es importante? Y en este sentido tenemos que tener presente que el cambio climático genera un conjunto de amenazas que provienen estrictamente del clima, estrictamente de la atmósfera, que son estos fenómenos que puedan producir algún daño, como que cambien los patrones de lluvia, que cambie la temperatura en distintos lugares, que cambie la ocurrencia de heladas o oleadas de calor, que cambie la ocurrencia de lluvias intensas. Y la modificación de todas estas amenazas que impone el clima lo vemos en efectos o consecuencias. Esos efectos y consecuencias se traducen en erosión de suelos, cambios en el rendimiento de cultivos o en la disponibilidad de agua en distintas regiones, pérdida de biodiversidad, extensión de especies o disminución en la población de algunas especies, incendios. Y por lo tanto, de acá empezamos a darnos cuenta que estudiar el cambio climático, por un lado, efectivamente tiene un aporte importante de las ciencias del clima que establece cuáles son estas amenazas, pero cuando queremos evaluar sus consecuencias es donde necesariamente son muchas otras las disciplinas que tienen que intervenir. Los biólogos, geólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, desde también las ciencias sociales para evaluar efectos sobre migraciones de personas, por ejemplo, sobre hábitos, impactos sobre la salud. Pero no solo tenemos este abordaje multidisciplinario imprescindible para entender las consecuencias del cambio climático, sino que fíjense que acá también hablamos de impactos y riesgos, no porque sean dos palabras que sean sinónimos, sino que impactos hace referencia a aquellos efectos que ya están ocurriendo, que ya los podemos medir o que ocurrieron en un pasado inmediato, mientras que los riesgos son aquellas cuestiones que pueden suceder o que hay una probabilidad que ocurran. Y esta diferencia temporal es importante, además, porque cuando estamos hablando de riesgos, nos da cierto margen sobre el cual podemos intervenir para reducir estos riesgos o para, en lo posible, intentar hasta evitarlos. Por lo tanto, estos impactos y riesgos, por un lado, afectan el agua, como yo les decía recién, en términos de cantidad y de calidad, afectan las condiciones ambientales de vida para vectores responsables de transmitir enfermedades, como los mosquitos que pueden transmitir malaria, dengue, zika, pérdida de biodiversidad, y ahí tienen un ejemplo de un coral, una de esas especies que está en proceso de desaparición en muchas regiones. Los cambios en la disponibilidad de agua tienen impacto en el rendimiento de cultivos, particularmente en trigo y maíz. Eso afecta a la seguridad alimentaria, no solo por caída de rendimiento de cultivos, sino además en un contexto donde la población está aumentando, la demanda de alimentos está aumentando. Todo esto tiene consecuencias económicas, consecuencias sociales, por ejemplo, a través de, como yo decía antes, la migración de personas por
procesos de sequía o por inundaciones, y estas migraciones podrán ser temporales o permanentes. En particular, en América Latina, fíjense que todos aquellos puntos que ustedes ven en rojo indican las regiones donde el nivel de vulnerabilidad frente a un conjunto de sectores es muy alto. No me voy a detener en detalles porque no tengo suficiente tiempo, pero fíjense que ahí estamos hablando de la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios, de las ciudades y de la infraestructura que está dentro de las ciudades, la vulnerabilidad propia de la población y en particular de la población de menos recursos, de lo que tiene que ver con el agua, con la salud y también con los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Vemos que no hay región dentro de América Latina donde algún sector no tenga este nivel de vulnerabilidad muy alto, y si el nivel de vulnerabilidad no es muy alto, lo que domina también son los niveles de vulnerabilidad altos, ¿sí? Por lo tanto, América Latina, en la combinación de las amenazas que impone el cambio climático junto con su vulnerabilidad en términos de población, en términos de niveles de pobreza, hacen que sea una región que sufre y pueda sufrir y que se exponga a altos riesgos frente al cambio climático en todo ese conjunto de dimensiones que ustedes tienen ahí. Y cuando avanzamos hacia el futuro, hacia dónde vamos, para eso trabajamos con escenarios climáticos, que son representaciones de cómo podría ser el clima en las próximas décadas en función de los gases de efecto invernadero que ya emitimos y aquellos que podremos continuar emitiendo, y por lo tanto nos permiten estimar cómo las acciones humanas van a seguir alterando el clima del planeta, y en función de eso es que estimamos cuáles son los riesgos sobre los sistemas humanos y los sistemas naturales. Lo construimos a partir de modelos climáticos globales, estas ecuaciones que se resuelven en cada uno de esos puntos de intersección que ustedes ven ahí. Son ecuaciones complejas que tienen mucha demanda computacional, y a los que le incorporamos proyecciones o emisiones, escenarios, perdón, de emisiones, de cómo podrían ir evolucionando las emisiones de dióxido de carbono y otros gases en las próximas décadas. Estos escenarios de emisiones los dividimos en 5 tipos: emisiones muy altas y altas, serían nuestros escenarios más optimistas. Seguimos emitiendo mucho, y en forma acelerada, siguiendo un poco la trayectoria en la cual venimos hasta ahora. Y después tenemos un escenario de emisiones intermedias en la cual seguimos emitiendo, pero a mitad de este siglo logramos empezar una curva descendente con respecto a las emisiones. Y después emisiones bajas y muy bajas, que son nuestros escenarios más optimistas y que muestran que ya a partir de ahora empieza ese proceso de reducción en términos de emisiones. Y es así como, combinando esos escenarios de emisiones con los modelos climáticos globales, podemos proyectar qué puede pasar con la temperatura de la Tierra en las próximas décadas, y vemos que claramente, si seguimos las trayectorias más pesimistas de muchas emisiones, la temperatura podría subir entre 4 y 5 grados por encima de la del periodo preindustrial, mientras que si iniciamos un rápido descenso en términos de las emisiones, podríamos contener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Por lo tanto, el cuarto mensaje es que, más allá de lo que hagamos, de todas formas, hasta mitad de siglo, la temperatura del planeta va a continuar aumentando, aún en aquellos escenarios más optimistas que consideremos, y la curva en la desaceleración en este calentamiento recién la podríamos ver desde mediados del siglo en adelante, siempre que iniciemos ya el proceso de reducción de emisiones. Pero no solo las proyecciones muestran el aumento de la temperatura para las próximas décadas, sino que va a continuar el proceso de retracción de hielo, va a continuar la acidificación de los océanos, el nivel del mar va a continuar ascendiendo,
Y todas estas proyecciones son las que han permitido a la ciencia decir que algunos de los cambios que estamos observando en el sistema climático ya son irreversibles, por lo menos para las próximas décadas, en lo que tiene que ver con estos componentes, con el hielo, con los océanos y con el nivel del mar. Por eso el quinto mensaje es que muchos de los cambios debido a estas emisiones que ya hicimos y que seguiremos haciendo implican efectos que son irreversibles, ¿sí? El hielo que ya se derritió no lo vamos a poder eh, recuperar en las próximas décadas y el nivel del mar va a continuar ascendiendo también. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Y ahí es donde hablamos de acción climática con estas dos estrategias, la adaptación y la mitigación. Adaptación significa actuar sobre estos impactos que ya está produciendo y los riesgos a futuro, y la mitigación, cómo actuamos sobre las causas precisamente para reducir las emisiones. Y en este contexto es que aparece la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como está en el marco de las Naciones Unidas como organismo multilateral, donde los gobiernos discuten, y hace ya varias décadas, qué medidas tomar para contener el aumento de la temperatura y evitar estos efectos peligrosos sobre el clima. En la reunión de las Naciones Unidas, de esta convención de diciembre del 2015 en la ciudad de París, se firmó lo que se conoce como el Acuerdo de París, donde lo que se decidió es que precisamente había que hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura, que no debe superar 2 grados centígrados, siempre respecto del periodo preindustrial, pero instancias de los países menos desarrollados, más vulnerables, y de los estados insulares, donde la amenaza del ascenso del nivel del mar es muy grande, que había que contener el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Y para eso los países se comprometen a reducir sus emisiones en lo que se llama o a través de lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Sí? Son propuestas voluntarias de los países, pero que forman parte del acuerdo y que necesariamente deben informar cómo van a reducir emisiones en las próximas décadas. Y este número es importante tenerlo presente. Si queremos limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, ese objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, hay que reducir las emisiones a prácticamente la mitad, un 45% respecto de lo que emitíamos en el año 2010, y esa reducción la tenemos que hacer, ese 45%, para el año 2030. ¿Sí? Nos quedan 8 años para reducir las emisiones en casi la mitad de lo que emitíamos en el 2010, pero además también tenemos que reducir los otros gases, no solo el dióxido de carbono, para llegar a una situación de lo que se conoce como carbono neutralidad en el 2050, y eso es que la misma cantidad de gases de efecto invernadero que estamos incorporando debemos removerlas de la atmósfera. Por lo tanto, este es el objetivo más ambicioso. La temperatura está aumentando, pero que logremos contenerla y que no supere 1,5 grados, y para eso tenemos que ver cuáles son las causas, y ahí es donde aparece necesariamente la energía como el principal o actividad, la generación de energía, la principal forzante de este cambio climático, y esa transición imprescindible desde el uso de combustibles fósiles hacia las energías renovables, ¿sí? Que hay que hacerlo en forma rápida, pero también masiva. Esta es la situación en la que estamos, las metas del Acuerdo de París, 2 grados con esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Si consideramos las contribuciones nacionales, lo que hasta ahora han propuesto los países de cómo reducir emisiones, llevarían a un aumento de temperatura de 3 grados centígrados, que estamos lejos del Acuerdo de París, pero estamos algo mejor de si no hiciéramos nada, donde el aumento de temperatura sería de 4 grados. Pero estamos todavía más cerca de este mundo de inacción, donde un mundo de 4 grados promedio de aumento de temperatura, fíjense que implicaría que en algunas regiones ese calentamiento superaría los 10 y los 11 grados, pero la mayor parte de las regiones continentales también se calentarían por encima del promedio de 4 grados, versus lo que propone ese escenario de acción climática necesaria y urgente para llegar a los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados,
entendiendo que un promedio de 1,5 grados de todas formas va a significar que en algunas regiones la temperatura también aumente por encima de ese promedio, y eso es lo que va a pasar en el Ártico, con calentamientos de entre 3 y 4 grados. Pero estamos en esta trayectoria, con esta línea roja que ustedes están viendo, estamos más en esta situación donde la temperatura está aumentando y probablemente superemos el umbral de 1,5 grados. Y para alcanzar este objetivo, no solo tenemos que reducir emisiones, sino que tenemos que intensificar lo que se llaman las emisiones negativas, o lo que es lo mismo, intensificar los sumideros de dióxido de carbono, y eso se hace a través de los procesos de forestación y reforestación. También hay alternativas más tecnológicas para capturar dióxido de carbono de la atmósfera a través de procesos químicos e inyectar ese dióxido de carbono en reservorios geológicos, y otros procesos que combinan a través de la forestación y con la biomasa generar energía, y cuando esa energía se genera, cuando se quema la biomasa, el dióxido de carbono que se libera, en lugar de liberarlo a la atmósfera, se lo inyecta en también reservorios geológicos. Por lo tanto, el sexto mensaje es que hay que iniciar ya esfuerzos ambiciosos de reducción de emisiones, como única alternativa para poder de alguna forma ralentizar o detener estos efectos adversos que está mostrando el cambio climático. Por lo tanto, ya para terminar, esto es lo que estuvimos hablando, qué es el cambio climático y cómo lo vemos. Claramente hablamos del aumento de la temperatura del planeta, el calentamiento global, pero sin perder de vista que ese calentamiento global se distribuye de todas formas heterogéneamente en la superficie del planeta, con consecuencias diferenciales. La responsabilidad está en principalmente el uso de combustibles fósiles para la generación de energía, que el cambio climático es una cuestión central porque ya está generando impactos, algunos son irreversibles, pero genera riesgos a futuro y riesgos crecientes. Hablamos rápidamente de qué, por ejemplo, podía pasar en América Latina. Sabemos que tenemos algún espacio de soluciones posibles donde la transición energética hacia las fuentes renovables aparece como una de las cuestiones centrales. Por supuesto que no es la única. Aparecen también cuestiones como cambio de comportamiento, cambio en nuestra dieta, algunas acciones individuales que también pueden contribuir. Y que como el cambio climático es un problema global, las soluciones solo van a ser efectivas si son globales. Ahí es donde aparecen estos acuerdos multilaterales en escena, pero que también tienen que perdurar en el tiempo, cuando estamos hablando de procesos que duran un conjunto de décadas. Por lo tanto, este universo de certezas que tenemos frente al cambio climático, por un lado sabemos que como humanidad hemos tenido la capacidad de modificar este vínculo que tenemos con la naturaleza de forma, en algunos aspectos, irreversibles, de tal forma que dio lugar a que habláramos de que iniciamos una nueva época geológica conocida como antropoceno, ¿sí? Poniendo a la especie humana en el centro de la escena en términos de la responsabilidad de los cambios que está implementando en la naturaleza, a partir de la forma en la que nos estamos vinculando con la naturaleza, que el cambio climático está generando impactos y riesgos que son crecientes, que en algunos casos son evitables si logramos o los podemos disminuir si tomamos medidas urgentes, pero que algunos de estos impactos son irreversibles, por eso hablamos de puntos de no retorno. Pero lo que es una cuestión central es que cualquier medida que pensemos en este paraguas de acción climática, tanto de adaptación, entendiendo que ya estamos observando cambios en el clima, como de riesgos a futuro, cualquier medida que implementemos en términos de reducción de emisiones y de mitigación debe hacerse en una forma urgente, pero también ambiciosa, ¿sí? De importante magnitud. Así que con esto termino esta clase. Muchas gracias.